acá en la feliz Cava, que el lunes vuelve a clases como si nada ocurriera. Hay algunas noticias o hechos fogoneados como tales que han entrado en competición con el virus por los primeros puestos de la atención periodística. Por ejemplo, que estaríamos al borde de otro default porque este lunes vence la deuda con el Club de París. Es una suma de estados europeos acreedores que en verdad tiene 60 días por delante, según el protocolo del organismo, para estudiar la situación. Por ejemplo, que el llamado kirchnerismo duro emitió una proclama conminando a no pagarle ni al Club ese ni al Fondo Monetario, mientras la prioridad sea la salud colectiva y una economía en estado deprimente, como si eso no fuese muy buena medida, lo mismo que dice el gobierno. Aunque esté bien correr por izquierda, insistimos. Y desde luego el caso del policía Luis Chocobar, que pese a haber recibido una pena leve, sin prisión efectiva, tras hallárselo culpable de homicidio agravado, es exhibido como víctima de una condena injusta porque perjudica al gatillo fácil contra la delincuencia. ¿Algo nuevo? De ser por la cantinela habitual, no. Pero en tanto síntoma revelador acerca de qué se ven venir la oposición, sus cruzados mediáticos, sí. No quiere decir que lo que vean venir vaya a ser lo que necesariamente pase, pero hoy es hoy. De acuerdo a lo que se reconoce a un lado y otro, el país vive el peor momento de la pandemia y es probable que en los próximos días o semanas, y arribado el invierno, haya más picos dramáticos y trágicos. Ya está esto de que la ciudad reabre jardines y primaria, apurada porque ni siquiera pudo garantizar modalidad de distancia durante 3 días. ¿Qué habrá cambiado en la curva de contagios como para que, luego del recule de la reta frente a lo irrebatible del mantenimiento y crecimiento de contagiados, se vuelva así como así a las clases presenciales? ¿Qué habrá cambiado? Algo que no sea retomar imagen de que le interesa la educación a cualquier costo, aunque las encuestas revelen que su imagen se cayó precisamente porque la realidad lo chocó de frente. ¿Y qué sucede o estaría sucediendo para que se produzca ese indescriptible brulote de la comandante Pato con la acusación de coimero al gobierno nacional porque rechazó la desinteresada actitud del laboratorio Pfizer? ¿Y por qué gana tanto lugar la insistencia ya descarada con las internas de Casa Rosada y del Frente Gobernante? ¿Solo porque esas colisiones efectivamente existen? ¿Y por qué hay el machaque también alevoso contra la desorganización o ausencia de controles circulatorios? Solo porque realmente los hay. Y está bien que se los remarque. Es decir, ¿qué estarán advirtiendo los propagandistas del desánimo masivo, que obviamente se comprende, pero cuya justificación requiere de análisis un poquito más profundo? Quizá pasa que Argentina avanza indefectiblemente hacia una llegada de vacunas
de carácter generalizado, masivo también, con 2 millones de dosis que arribarán en junio y otras 4 al mes siguiente. En un rato, Luis Pablo Gininger va a ordenar la información al respecto. Y a esto se suma que también, de manera ineludible, hacia fin de año habrá en el mundo una superproducción de vacunas capaz de abastecer incluso a los países más pobres o de desarrollo medio. El consenso en torno de eso es unánime entre la comunidad científica local e internacional, y más allá, la centralidad capitalista no puede continuar permitiéndose un derrumbe económico global como el producido por el virus. Y ese panorama relativamente alentador, bueno, es deprimente para ese propagandismo del desánimo, ¿no? Como bien lo escribe, por ejemplo, hoy Ernesto Tiefenberg, ahora está el mito de las segundas dosis de las vacunas. Es decir, contra toda la evidencia internacional, la oposición busca instalar un relato que transforma la sensación de estar más protegidos en la angustia de no estar completamente protegidos. Porque ahora el problema es que no estamos completamente protegidos. Claro, lo más conveniente es insistir con la política de cubrir la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, aunque sea con una dosis. Con eso se beneficia a las enormes cantidades de argentinos que van recibiendo la vacuna y, curiosamente, también a los que están esperando su segunda aplicación. Y la única barrera que se opone a esta estrategia es la decisión de ¿quién? De la oposición, de insistir con que el que no tiene la segunda dosis no tiene nada. Este es el nuevo San Benito. Momentáneamente, los gurkas de la oposición continuarán aprovechando agujeros para excavar. Insistencia con el vacunatorio VIP sin aportar pruebas de que fuera extendido. Esto nunca pasó. Sospechas y denuncias sin dar tampoco certificación alguna. Comparaciones arrastradas de los pelos con índices vacunatorios de demografías que no tienen nada que ver con nosotros. O peor, ocultamiento y manipulación de las marchas y contramarchas que sufren las naciones desarrolladas. Entonces uno diría que lo que se ven venir es que en los próximos meses, engarzado con las elecciones, habrá vacunas suficientes y con ello la probabilidad de un recupero económico, que solo lo sería, entendámonos, respecto del bajón pandémico, es cierto, pero capaz de darle algún aire al oficialismo en la percepción popular. No está garantizado ni de cerca, ¿eh? Casi por el contrario, y como ya se señaló aquí mismo hace 2 sábados, 3, si las vacunas se transforman felizmente en un paisaje normal, como todo lo indica, podría ser que haya muy poca memoria sobre cómo se, comillas, salió de lo peor de la pandemia, o de cómo se la administró según se supo o pudo. Y entonces también podría ocurrir que ese efecto se pierda o diluya y las secuelas económicas pasen al podio, por arriba de la pandemia. Aún así, uno supone que cabría confiar en que las inclinaciones suicidas de una mayoría o porción significativa de la sociedad argentina tendrán un límite. En parte, justamente gracias a que la oposición es un esperpento difícil de describir. Pero bueno, en 2015 ya pasó que eso debía estar claro y no lo estuvo.
Se supone que algo pudo aprenderá, mientras el gobierno no se duerma en creer que en política 2 más 2 es 4. Ahora han tomado medidas, esto que se conoce como que Guzmán perdió la interna, que en parte es así, y entonces aparecieron medidas que después también vamos a recorrer, sin perder de vista que hay un ajuste, ¿eh? Salarios y jubilaciones vienen detrás de la inflación. Y ya no daba para más. Y se actuó. Un poco, mucho, se actuó. Hasta acá se ha logrado evitar desbordes por abajo y la insatisfacción de amplios sectores de clase media también pudo ser controlada a pesar de franjas que atraviesan un momento inédito, jodidamente inédito. Comercios, gastronomía, educación privada que no es de élite, ni mucho menos, turismo, etcétera, impactantes. El cuadro inmediato, siempre en la esperanza activa de que la vacunación dará resultado positivo, y de esto creo que también hablábamos el sábado pasado, el cuadro inmediato consiste en mostrar fortaleza de liderazgo político, ausencia de fisuras trascendentes, unidad, con sapos incluidos. La negociación con el Fondo Monetario, previo paso por ese Club de París, será todo lo ardua y amenazante que corresponde, pero nunca hasta el extremo de ahorcar a la Argentina si su gobierno convence de que, llegado el caso, bueno, habrá que hacer sacrificios que largamente y primero estarán a cargo de quienes más tienen. No es retórica facilista, es la única salida que tiene el gobierno. No hay lugar para más ajuste. Un recurso como el de haberle cobrado imposición extraordinaria a los más ricos demostró efectividad y apoyo masivo. ¿Acaso no es ese el rumbo rector? A más de ejecutar salidas productivas ingeniosas, ¿en qué radicaría una opción distinta? ¿En qué? ¿En un aguachentismo estilo la Alianza previa al 2001? Se vienen momentos de definición estratégica que urgen muñeca política, claro está, pero la muñeca no es determinada por la pericia profesional de la política, sino ante todo por hacia dónde se la inclina para tener respaldo social. Cuando Kirchner asumió, hizo en estos días 18 años, tomó decisiones con una muñeca segura de a quienes favorecía, que no eran los favorecedores de la timidez. Las circunstancias no son las mismas, pero el espíritu sí debe serlo. Se perdonará casi toda equivocación, menos la de confiar en los gurús que invariablemente nos han llevado siempre al mismo lugar.